Bienvenido a este video. Estaremos repasando ahora las novedades que nos trae Illustrator 2017. Esto es propio ya de la Creative Cloud perteneciente a Adobe. Muy bien, tenemos un gran cambio actualmente en el nuevo interfaz que nos trae exclusivamente para esta versión, pues las anteriores versiones eran relativamente un poco más diferentes, especialmente cuando se daba la bienvenida. Nosotros podemos ahora, como vemos, en el momento de la bienvenida, ver una serie de elementos. Por ejemplo, acá a los que recientemente se han abierto, podemos ver acá en cuadrícula o directamente en lista todo lo que habíamos trabajado con anticipación. O abrir un documento que ya tenemos nosotros o crear uno nuevo. Si apretamos crear ahora, nos trae acá lo que habíamos mencionado, una interfaz de bienvenida diferente. Por ejemplo, tenemos acá los recientemente utilizados, los que nosotros habíamos guardado para dispositivos móviles y vamos a trabajar para web, para imprimir, para películas y video y obras y artes de ilustración. Entonces tenemos una gran variedad de plantillas preelaboradas o prediseñadas directamente para trabajar sobre ellas sin necesidad anteriormente de tener las medidas exactas. Por ejemplo, si quiero una película en HD de 720 o 1080, entonces tengo acá ya una serie de alternativas. Por ejemplo, acá vemos que son bastante completas. En esta parte de 720 ya tengo listo. Acá tengo HD o en este caso Full HD de 1080 y acá de 720 HD. Y las medidas ya me presentan como realmente tiene que ser en esta parte. Si en caso voy a trabajar para impresión, está acá. También tenemos esto, carta, oficio, legal, A4, todo eso. Entonces nosotros podemos también hacer acá uno nuevo totalmente personalizado o como nosotros vayamos a crear acá. Por ejemplo, podemos crear una común o una mínima. E incluso si yo utilizo cualquiera de estos, luego puedo darlo acá para web, por ejemplo, mi propia configuración. Entonces voy a decir que es en este caso para trabajo en web y puedo elegir esto común y en la parte derecha, por ejemplo acá, yo puedo cambiar las medidas, tanto la anchura como la altura y todo ello. Por ejemplo acá puedo poner 800 y la altura puedo poner 600. E incluso el sangrado acá también puedo cambiarlo para trabajar mejor y cuántas mesas de trabajo voy a necesitar. Y el modo de color RGB o semi-K, generalmente para web es RGB y para impresión semi-K. Si quiero más ajustes, acá todavía tengo aún más toda la personalización y las plantillas que yo ya vaya a utilizar. Entonces de esta manera, por ejemplo, si yo pongo acá listo, entonces ya puedo crearlo acá. Voy a apretar acá crear. Ya tengo listo mi espacio de trabajo. Como vemos nosotros acá es una interfaz un poco más diferente a la anterior en respecto a los que nosotros vayamos a contar en la parte izquierda y derecha. Por ejemplo acá nosotros podemos cambiar en interfaz fácilmente el color si venimos a edición, generalmente en preferencias, y acá tenemos por ejemplo lo que sería una serie de colecciones o personalizaciones. Podemos venir a general. Dentro de esto de general nosotros tenemos acá interfaz de usuario. En interfaz de usuario podemos elegir el modo en que mejor nos parezca para trabajar. Vamos a dejarlo esto. También tenemos ahora la novedad de color de lienzo, puede igualar a la interfaz de usuario totalmente blanco. Como vemos acá, se ha cambiado ya. Puedo ponerlo para igualar a la interfaz de usuario de esta manera y puede haber un contraste por lo menos para que yo me dé cuenta. Voy a apretar OK y ahora ya tengo acá mi espacio de trabajo totalmente personalizado. Otra de las novedades es que ha cambiado mucho de estos elementos, lo han hecho mucho más cómodo, fácil de entender, lo han mejorado significativamente cada uno de estos símbolos. También lo han hecho un diseño más flat, o sea, más plano, no tanto como en las anteriores versiones, ahora es un poco más
cómodo trabajar acá, más limpio, sin distracciones. Y nosotros podemos elegir fácilmente todas las herramientas con las que ya estábamos acostumbrados a trabajar acá. También podemos acceder a muchas otras herramientas si en caso nosotros vayamos a necesitar, pero trata acá de poner lo más elemental y fundamental. En la parte derecha, por ejemplo, tenemos los aspectos esenciales y un montón de elementos también para configurarlo. Todos los paneles que vayamos a utilizar. Acá, por ejemplo, de automatizaciones, si vamos a trabajar en diseño, si vamos a trabajar en impresión. También tenemos acá, por ejemplo, para trabajar directamente en la web y de esta manera ahora vamos a ver nuestra interfaz. Muy bien, aparte de eso, ha llegado una novedad en la cual nosotros nos permite hacer diseños perfectos en cuanto a elementos rectangulares o elementos que vayamos a tocar a nivel de píxel. ¿Cómo es esto? Por ejemplo acá, si yo voy a crear uno de estos elementos, voy a poner acá. Ahora, aparte de esto, voy a agregar, por ejemplo, algo que me distinga este color. Entonces voy a quitarlo acá sin trazo. Si voy a trabajar sobre esto, puedo hacer que se acople perfectamente de píxel a píxel. ¿Cómo se va a hacer esto? En la parte derecha tenemos esta herramienta con un símbolo de imán. Si nosotros hacemos ahora clic, se va a pegar esto de manera automatizada. ¿Cómo es eso? Vamos a acercarnos muchísimo más. Si nosotros nos acercamos hasta eso, por ejemplo acá, podemos hacer un poco más pequeño para que se distinga. Entonces cuando nosotros nos acercamos acá al elemento, vamos a hacer de esta manera. Ahora sí. Y voy a venir acá a ver, por ejemplo, tengo previsualización de píxel acá. Muy bien. Me voy a acercar muchísimo más, como ya vemos nosotros en esta parte. Entonces, a medida que yo vaya creando esto, vemos que se acopla perfectamente a cada uno de los píxeles. No existe un desborde, no existe un intermedio entre píxel y píxel. Si lo quito ahora y yo voy movilizando, podemos ver mucho más detallado que no se está acoplando a cada uno de los píxeles. O sea, no está realmente siendo perfecto el diseño acá, por ejemplo, sino está dando mayor movilidad y por lo tanto no puedo yo realmente saber dónde comienza un píxel y dónde termina. Si lo activo esto, ahora el píxel es perfecto. Acá vemos de píxel a píxel. Si elimino y creo ahora una vez que está activado, igualmente se va a crear de píxel a píxel totalmente perfecto mi elemento, o sea, se va a acoplar totalmente al píxel. Si lo muevo, similarmente se va acoplando, como vemos, a las líneas de píxel. Y si lo redimensiono, igualmente se acopla y no se sale del borde donde está mi elemento. Entonces, esa es una de las comodidades y novedades que nos trae. Aparte de eso, tenemos unas grandes mejoras, especialmente para trabajar con fuentes. Antes de pasar a las fuentes, otro de los elementos acá notorios es esto. Por ejemplo, si creo un elemento acá, voy a crear otro elemento acá y posteriormente otro elemento en esta parte de esta manera. Entonces, en anteriores oportunidades, cuando nosotros trabajábamos con una especie de zoom o acercamiento, entonces se acercaba de manera general, es como si no tuviéramos ningún elemento seleccionado. Acá, por ejemplo, a medida que me iba acercando, prácticamente no sabía dónde estaba mi elemento, tenía que tratar de recorrer, buscar, o sea, mucha complejidad. Era para trabajar de manera muy dinámica. Actualmente se nos han destinado una nueva funcionalidad. Por ejemplo, si hago clic exclusivamente en este elemento, en esta parte, ahora cuando yo me acerco con control más, por ejemplo, se me acerca al elemento seleccionado en cuestión, ya no a otros elementos que nada tenía que ver. Y si me sigo acercando, entonces me sigue mostrando acá mi elemento. Vamos a ver acá, por ejemplo, en ver, vamos a seguir previsualizando acá como para impresión, lo vamos a dejar ahí. Y ahora igualmente si me acerco acá y hago control más, entonces me acerco exclusivamente al objeto seleccionado.
bastante cómodo para trabajar. Eso es lo que estábamos pidiendo exclusivamente en programas de diseño, especialmente en Illustrator y también en Photoshop. Pues siempre ha habido este elemento en el cual nosotros solíamos acá, por ejemplo, insertar algún texto y luego cuando queríamos ingresar a editar esto, seguimos teniendo en Photoshop ese complejo que tenemos que nuevamente acercarnos a la herramienta de texto para ingresar. Acá ya teníamos, haciendo doble clic, ya podemos editar directamente. Muy bien, aparte de esto, resulta que ha habido una gran mejora en el manejo de fuentes. Por ejemplo, acá yo ya puedo, en este caso, insertar fuentes o contexto automático si voy a trabajar. Si voy a hacer una revista, por ejemplo, y yo ya tengo acá mis columnas, mis guías, todo ello, entonces, de alguna manera, yo ya quiero prácticamente comenzar a insertar mi texto de prueba para la maquetación. Por lo tanto, existía antes la modalidad de trabajo en la cual nosotros hacíamos una caja de texto, teníamos que venir a texto e insertar acá un texto falso o, por ejemplo, sabíamos acá rellenar con texto falso o ir y retomar de Lorem Ipsum, de la página de Lorem Ipsum, un texto falso y luego insertarlo. Pero gracias a estas nuevas actualizaciones, ahora directamente al momento de crear, sabiendo que yo ya voy a utilizar constantemente el texto porque estoy trabajando ya en una revista o en elementos que requieren de mucho texto, puedo venir acá a edición, preferencias, dentro de preferencias tengo texto y en texto tengo en la parte inferior rellenar objetos, acá nuevos objetos con texto falso, entonces aprieto OK y ahora sí elijo la herramienta de texto y simplemente lo muevo hasta ahí, ya me rellena un texto falso. Aparte de eso voy a crear otro texto acá, por ejemplo, voy a hacer control, ahora nuevamente voy a regresar, voy a poner acá mi otro, directamente estoy creando con la herramienta de texto y me rellena con texto falso. Entonces trabajar así ya es mucho más cómodo, ya no tengo que hacer 2 o 3 operaciones y venir y rellenar con texto falso. Lógicamente que si quiero quitarlo, vengo acá a preferencias, texto y lo desactivo y ya está listo. Muy bien. Tenemos por otra parte acá una vista dinámica actualmente del texto. Voy a hacer mucho más grande acá. Voy a esconder mis guías. Voy a aumentar un poco el tamaño en esta parte. Voy a hacer doble clic. Voy a seleccionar mi texto. Acá tengo en la parte superior, por ejemplo, para el manejo ya de carácter, párrafo y transformar. Voy a elegir acá de párrafo. Si en este momento tengo esta herramienta acá, puedo ver acá mis fuentes con las cuales yo cuento. Por ejemplo, puedo buscar otras fuentes como Arial, algo así, y veo acá y tengo una serie de fuentes y a medida que voy pasando por ellas, automáticamente en la parte izquierda de mi previsualización se va cambiando, como podemos observar nosotros de esta manera. Entonces es mucho más dinámico. Anteriormente no teníamos esas funcionalidades. Primero teníamos que hacer clic y luego recién ver el resultado. Ahora con una vista previa podemos ver exactamente cómo se va a previsualizar, cómo se va a visualizar prácticamente. Muy bien. Otra también, aparte de eso del aspecto dinámico, tenemos nosotros para marcar nuestras fuentes favoritas. Por ejemplo, si vamos a seleccionar acá carácter, alguna de estas fuentes que tenemos unas estrellas en esta parte izquierda que haciendo clic sobre ellas, por ejemplo, yo voy a hacer clic acá en esta estrella, ahora esta fuente que acabo de utilizar se ha convertido en favoritas, o sea, se me ha convertido acá, está marcado con una estrella resaltada. Esta estrella resaltada, la próxima vez que yo ingrese a ver, se me va a mostrar esto porque es mi favorito. Acá hay una línea divisoria, esta línea es también que me permite a mí saber que estas son las fuentes más utilizadas y estas son mis fuentes favoritas. Entonces, esa es la funcionalidad. Aparte de eso, de utilizar aquí las fuentes recientes,
fuentes favoritas, yo puedo seleccionar un modo de elegir mis fuentes. Por ejemplo, acá, si hago clic sobre esta estrella, solo me muestra mis fuentes favoritas. Y si en caso hago acá esto, por ejemplo, puedo ver acá las más utilizadas o las relacionadas exclusivamente con mi fuente. Si he utilizado Arial, me muestra acá las Ariales, por ejemplo, o sea, lo relacionado con Arial, la fuente similar. Como Arial no es con serif, entonces me muestra fuentes que no tienen serif. Entonces, si utilizo una con serifa, por ejemplo acá esto, entonces ahora me va a mostrar fuentes similares. Vamos a dejarlo acá y vamos a elegir todas las clases, por ejemplo, relacionado exclusivamente a mi fuente que estoy acá marcando en esta parte. Exclusivamente también puedo ver, como hemos dicho, mis fuentes favoritas. Entonces tengo dos modalidades para previsualizar mis fuentes y elegir de manera muy rápida y dinámica. Una vez que nos vayamos acostumbrando, vamos a poder hacer un trabajo más seguido y fluido. Por otra parte, se ha mejorado considerablemente el manejo de los glifos. En esto de los glifos o pictogramas, por ejemplo, vengo acá yo y puedo en texto ver los glifos. Entonces puedo trabajar exclusivamente sobre uno de ellos. Voy a aumentar acá el tamaño, por ejemplo. Puedo elegir de esta manera. Muy bien. Si elijo la O, por ejemplo, acá en glifos directamente me elige a la letra relacionada y todos los elementos relacionados a ese tipo de lo que yo estoy eligiendo. O sea, por ejemplo, si elijo la I, me muestra acá en este panel de glifos la I. Y puedo ver yo también de los glifos muchas otras fuentes. Por ejemplo, si no selecciono prácticamente nada, acá puedo seleccionar otras fuentes. Vamos a ver acá, fuentes completas. Y entre ellas puedo elegir las que me permitan mayor manejo de estos glifos. Entre ellas tenemos, por ejemplo, esta nueva fuente. Si pongo acá, Segoe, y ahora voy a hacer Enter. Entonces tengo acá muchísimos para elegir. Si yo hago clic acá, por ejemplo, está parpadeando, puedo insertar cualquiera de estos. Tengo miles de elementos. Puedo poner haciendo doble clic. Entonces ya tengo para trabajar acá y trabajar con fuente de esa manera es muchísimo mejor. Por ejemplo, puedo cambiar el tamaño y prácticamente estoy a una fuente similar a un elemento gráfico. Lo estoy utilizando como texto y lo estoy aumentando el tamaño y todo de él. Y todo ello prácticamente es como un vector puro y no un bitmap. Entonces acá tengo cientos de elementos, tuviera tan solo que insertar las fuentes adecuadas y podría elegir muchísimas de estas a manera prácticamente de elementos vectoriales. Muy bien, también tenemos acá las fuentes, por ejemplo, si yo quiero elegir otra fuente, no quiero utilizar exclusivamente las que existen en mi sistema operativo, puedo elegir otras también. Entonces yo voy a seleccionar esto. Podría buscar en texto, por ejemplo, acá en TypeKit, hago clic ahí. Entonces me manda a la página de Adobe donde se encuentran todas las fuentes. Y actualmente acá tenemos a Marketplace, por ejemplo, y las fuentes más cotizadas que se están vendiendo también. Nosotros podemos elegir y comprarlas y insertarlo a nuestro sistema para poder trabajar con ellas. Esta nueva opción que se acaba de crear a Marketplace, por ejemplo, Marketplace es bastante útil para no tener que acudir a otras fuentes no confiables o a otras fuentes que realmente no satisfagan mis necesidades. Y acá tengo completa la previsualización, elementos de configuración, todo simplemente haciendo clic. Puedo entrar a ver todas las bondades del mismo, probar el tamaño del texto, cómo se va a visualizar, absolutamente todo. Y acá está el precio y puedo adquirirlo. Muy bien. Aparte de eso, también tenemos nosotros para colocar texto de otras fuentes. Por ejemplo, acá, incluso si yo borrase esto, puedo hacer acá un cuadro de texto o directamente venir a archivo. Eso tenemos una funcionalidad en InDesign
Por ejemplo, venimos acá y decimos nosotros colocar. Venimos a colocar y voy a elegir un texto de Word, de Microsoft Word, pongo colocar. Entonces acá me pregunta las opciones. Voy a decir que quiero quitar el formato y dejarlo como está asignada alternativo. Entonces en este momento yo lo arrastro. Tengo mi texto que he transcrito en otra parte. Puedo transcribir en Notepad, en un bloque de notas, en cualquier otro, y luego importarlo directamente. Aparte de eso, esto, por ejemplo, tengo acá un elemento nuevo que me dice que es un texto sobrante. Hago clic sobre este texto sobrante, por ejemplo, y ahora me marca mi puntero con un elemento que me indica también que tengo más texto para disponer. Y también puedo insertarlo a su lado de esa manera. Nuevamente haría clic acá y ahora tengo otra vez mi texto y voy enlazando uno por uno como hemos visto. Y si a medida yo hago aquí doble clic, por ejemplo, hago un espacio, como vamos viendo, todo se va recorriendo porque está totalmente enlazado y no tiene que estar precisamente a su lado. Exclusivamente esto, por ejemplo, yo puedo llevarlo abajo, incluso a otra hoja, y igualmente está enlazado y es cómodo trabajar así, no tener que pegar una parte, otra parte y otra parte. Esta novedad prácticamente lo trajo la idea de InDesign, entonces es muy beneficiosa. Aparte de insertar un texto de esa manera, puedo insertar un texto dentro de uno de mis elementos. Por ejemplo, tengo esto. Entonces puedo insertar acá texto. Vengo acá a archivo, por ejemplo, colocar, elijo acá mi texto, colocar y luego aprieto OK y me vengo acá a la punta, al trazo, hago clic, ya tengo acá mi elemento prácticamente dentro de lo que yo había creado para que esté ahí el texto. Lógicamente que puedo acá, por ejemplo, puedo justificarlo de esa manera y ahora cuando salgo tiene la forma mi texto del elemento que yo he insertado. Muy bien. Entonces, aparte de eso, también tenemos ahora una de las novedades también es para buscar en esta parte directamente mis elementos. Por ejemplo, mis elementos de Adobe Stock y de biblioteca. Acá tengo en biblioteca, puedo arrastrar directamente y de biblioteca jalarlo acá. No tengo que ir a la página, no tengo que ir a mis cuentas, absolutamente nada. Todo lo que vaya a tener en mi Creative Cloud, en mi nube de Adobe, voy a poder arrastrarlo acá y utilizarlo. También acá puedo buscar, ya sea en mi Adobe Stock o en ayuda Adobe. Entonces tenemos un nuevo buscador. Por la misma parte, nosotros tenemos acá también uno que sería una exportación rápida acá, un panel de exportación mucho más cómoda. Vamos a venir acá, exportación de recursos, por ejemplo, lo tengo acá. Puedo arrastrarlo y acoplarlo también. No hay mucho problema al respecto. Entonces puedo ver acá, en esta parte, vamos a venir, ahora sí, voy a insertar un elemento como esto, puedo dar unas características particulares, vamos a poner eso, vamos a elegir un color de relleno mucho más claro y esto, de esa manera vamos a elegir un verde y vamos a aumentar el tamaño del borde. Ya tengo acá mi elemento, vamos a hacer cuenta que esto ha pasado por una serie de procesos. Ahora si tengo acá en mi elemento exportar, por ejemplo, si yo lo arrastro acá, puedo exportarlo rápidamente, sin complicaciones. Puedo venir acá y voy a añadir acá una de las medidas en las cuales tengo. Si pongo acá añadir escala, puedo elegir qué escala va a ser 1, por ejemplo, el mismo tamaño se va a mantener y el formato va a ser PNG acá. Y ahora lo único que hago es exportar, elijo la carpeta acá, pruebas por ejemplo, selecciono y prácticamente ya está exportado. Como vemos acá, mi elemento ya está exportado sin muchas complicaciones, sin ir como anteriormente solíamos hacer a sectores, crear sectores, exportar el sector, elegir la modalidad. Acá en esto de exportar recursos, ahora está muchísimo más fácil y no solo se puede exportar a lo que es mi disco duro, sino también a mi nube de Creative Cloud. Muy bien, hasta aquí sería
Todas estas novedades que nos está presentando. Lógicamente que otras novedades no son visibles, o sea, son subyacentes, como el manejo de la velocidad interna de la mejora de los procesos, de la velocidad de exportación, importación, de trabajar directamente acá con Bridge, o sea, el flujo de trabajo mucho más rápido sin tardar, o sea, esos procesos lógicamente no se ven acá en la mesa de trabajo, pero lógicamente lo han hecho para esta nueva versión y trabajar ahora va a ser mucho más fácil, rápido, liviano y sin complicaciones.